Álvaro, debo confesar que era muy escéptico respecto al uso de un chat de inteligencia artificial. Obviamente conocía ChatGPT y otros, y cuando te entrevisté por primera vez y empecé a utilizar Lucía, me llevé una sorpresa. ¿A qué crees que se debe el éxito que estáis teniendo como un chat de inteligencia artificial made in Spain y con muchísimos millones de usuarios en el mundo? 65 millones de usuarios, más o menos, ahora. Y nacimos hace un par de años. Y yo creo que el éxito se debe a que teníamos desde el principio una hipótesis súper fuerte de, oye, la inteligencia artificial va a cambiar cómo hacemos todo, pero existe todavía mucho valor en cómo eso se lo accedemos o se lo acercamos a las personas, cómo lo hacemos presentable, cómo hacemos un producto de alta calidad. Entonces, nosotros, teniendo en cuenta nuestra capacidad financiera, nuestro posicionamiento, decidimos que lo que íbamos a hacer era un producto que todo el mundo supiera usar. Entonces eso nos ha ayudado muchísimo a este éxito, ¿no? Desde el principio, al principio el primer tagline que teníamos era el ChatGPT que tu madre sabe utilizar, ¿no? Porque mi primer usuario fue mi madre y era como lo que queríamos conseguir, ¿no? Y hemos persistido en eso. Entonces hacemos mucha combinación de muchas cosas para que el usuario no le importe la tecnología que esté por detrás, pero tenga la mejor experiencia posible. ¿Qué se puede hacer con Lucía? Porque el campo en teoría es infinito, ¿no? Sí. De todo, efectivamente, es infinito y creo que la tecnología cada día desbloquea más y más casos de uso. Ahora, hoy en día, donde estamos traccionando muy bien, donde la gente nos ha encontrado un valor y es capaz de incorporarlo en su día a día, ha sido sobre todo en educación. Ayudamos a varios millones de jóvenes, sobre todo en Latinoamérica, pues a aprender más, a idiomas, a matemáticas, a preparar los exámenes de selectividad, el ENEM brasileño. Educación ha sido un campo muy fuerte para nosotros, porque la tecnología estaba lista o está lista. Lo que llamamos también companionship o amistad, ¿no? Hay mucha gente que no tiene esa persona cerca con la que pueda tener conversaciones difíciles, esa persona que le pueda dar consejos, y esto es un caso de uso que, aunque nos sorprendió, tiene mucha relevancia para nosotros, y poco a poco vamos creciendo a incorporarnos en otras áreas de la vida de la persona, ¿no? Queremos crecer en proactividad, queremos crecer en cuanto, oye, si queremos ser de verdad tu asistente, que es nuestro objetivo, no solamente puede ser transaccional para este tipo de preguntas, tiene que ser también que, oye, te puedo ayudar a organizar tu próximo viaje, a comprar los próximos vuelos. Todo ese tipo de cosas son funcionalidades que vamos sacando y vamos creciendo hacia esa dirección. Ujú. En esta economía, ¿cómo decirlo?, de los LLMs, Sí, hay como tres capas, ¿no? Está el hardware, están los LLMs y correcto. estáis vosotros, ¿no? Es la capa que está encima de todo y que le da un uso quizá más específico y diría incluso que más fino al conjunto, ¿no? Sí, correcto. O sea, está Nvidia, está OpenAI y estamos nosotros. OpenAI también compite con nosotros porque tiene su propio producto de consumer, pero luego está la capa de consumer. Durante mucho tiempo a esta capa se nos denostó, se nos dijo que éramos un wrapper. En algún momento pues, sí, yo me ponía incluso defensivo cuando me lo decían, pero la realidad es que el valor está en cómo ese wrapper, como ese producto es capaz de ayudar a los usuarios, ¿no? Entonces, ahí a tu punto, nosotros hacemos mucho trabajo de orquestación, podemos trabajar con diferentes proveedores de modelos, diferentes OpenAI, Microsoft, Gemini, Google, etcétera, y hacer que la experiencia de usuario sea mucho mejor. Y luego hay un segundo componente, y es que nosotros trabajamos mucho en cómo conectamos con el usuario. Para nosotros la marca, Lucía, la persona, el tono del producto es súper relevante, porque lo que hemos visto es que al final, si queremos que la gente trate esta inteligencia artificial y les ayude en su día a día, necesitan tener cierta relación de confianza, necesitan verlo como casi como una amiga, como un asistente, y para eso, cómo lo presentas, cómo te presentas ese producto, es súper relevante y es algo que para nosotros ha sido diferenciador. Nosotros, de una plantilla de 30 y pocos trabajadores que tenemos a día de hoy, tenemos 4 personas dedicadas a la parte de la marca de la empresa, y la marca influye en todo, desde cómo nos comunicamos, hasta la apariencia que tiene el producto, hasta cómo es nuestra web, cuáles son los mensajes, porque hemos visto que es un nicho que a nosotros nos diferencia mucho. El descubrimiento básico que yo he hecho en estos meses utilizando Lucía es que donde antes acudía a Google para buscar información, Correcto. ahora acudo a Lucía porque Lucía me da la información muchísimo más estructurada. Entiendo que es una gran ventaja y que este fenómeno forzará a Google a cambiar la forma de buscar, ¿no? Sí, Google está en esta situación en la que puede
tiene un negocio que es súper rentable y súper grande, pero que está amenazado por players como Lucía, por como ChatGPT, como Perplexity, ¿verdad? De verdad, entonces tienen que ver cómo defenderse, ¿no? Yo siempre cuento aquí la anécdota de una vez estando con mi hija contándole un cuento, estábamos hablando de medusas y me dijo, papá, no sé lo que es una medusa. Y le dije, bueno, lo miramos en Google. Y su respuesta, porque para ella ya le ha interesado, es, ¿qué es Google? Pregúntaselo a Lucía, ¿no? Y creo que mi hija es un early adopter, yo soy un early adopter, tú probablemente seas también un early adopter, pero la población en general se está acostumbrando mucho más a que, oye, no tengo que ir a Google y pinchar en 5 links e intentar entender qué dice cada una de las páginas. Yo tengo una pregunta y un LLM, Lucía, ChatGPT te lo resuelve directamente, ¿no? Y es, creo que el gran cambio fundamental de cómo nos relacionamos con la información. Es más, no solo te lo resuelve, sino que tiene un segundo componente y es, oye, que no entiendo qué es una medusa o cómo se diferencia una medusa de un pez, lo que quieras. Es capaz de adaptar ese mensaje que te tiene que dar a ti de cara a que tú la aprendas mejor. Y esto es diferencial respecto a lo que cualquier Google o cualquier otro buscador te puede ofrecer. Contabas que la primera usuaria de Lucia fue tu madre. Correcto. Y creo que es también muy interesante ver cómo la generación de nuestros padres interactúa con estas herramientas, ¿no? ¿Qué te contaba tu madre cuando hacía de early adopter? Aparte de anécdotas de mal funcionamiento, porque la había programado mal, que fueron los primeros feedback que tu madre siempre te da, que son muy directos, luego enseguida empezó a descubrir casos de uso, que para mí fue la belleza, ¿no? Es una tecnología que es súper generalista, que se puede utilizar para cualquier cosa. Mi madre trabaja en un hospital y por aquel entonces me acuerdo de esta conversación que me decía, tengo un paciente ucraniano y lo estamos utilizando para traducir al paciente. El paciente hablaba a Lucía en ucraniano, Lucía se lo traducía a mi madre en castellano, mi madre le hablaba a Lucía en castellano y se lo traducía al paciente en ucraniano. Un caso de uso que yo jamás hubiera pensado, ¿no? Pero la belleza que tiene Generative AI, la inteligencia artificial generativa, es el hecho de que es quizás la primera tecnología que ha existido que es autoexplicativa. Tú te sientas delante de un ordenador, nadie te dice cómo utilizarlo y no vas a saber hacer nada. Te sientas delante de un coche y nadie te dice cómo utilizarlo y no vas a ser capaz de conducir el coche. Te sientas delante de Lucía, le dices hola y Lucía te va a empezar a explicar para qué sirve y cómo puedes utilizarlo, ¿no? Y eso hace que sea una tecnología que es hiperinclusiva, no solamente para mi madre, para gente más mayor, para gente más joven, todo el mundo es capaz de utilizarla de forma muy rápida, ¿no? Y es la belleza que tiene Generative AI. ¿Le tenemos demasiado miedo a la inteligencia artificial o esa mala imagen que había al principio? Si recuerdas el propio Elon Musk diciendo que era más peligrosa potencialmente que las armas nucleares. ¿Está dando paso eso a, digamos, a un nivel de mayor familiaridad con la herramienta hasta el punto de decir, oye, que esto puede sustituir a Google, que puede ser mi profesor particular, que puede ser mi traductor y, como tú has dicho, incluso que puede ser mi amigo, ¿no? Sí. Yo creo que existen riesgos existenciales y que hay gente que tiene que pensar sobre ellos, o hay gente que estamos en la industria y tenemos que pensar sobre ellos. Creo que la realidad a día de hoy es que para la mayor parte de la población el riesgo fundamental es no utilizarlo, porque el mundo está cambiando muy rápido, cada vez cambia incluso más rápido, y aquellos que no cojan esta primera ola, que no aprendan a utilizar la tecnología, van a tener una desventaja competitiva que va a ser probablemente insalvable en unos años. Entonces, creo que hacemos un flaco favor centrándonos en riesgos existenciales que tenemos que pensarlos, tenemos que discutirlos, tenemos que ver cómo controlarlos, porque si nos centramos en esos riesgos, lo que pasa es que el resto, la gente tiene más reticencia para utilizarlo cuando realmente es una ayuda, es una tool, es una herramienta que la gente debería incorporar. Entonces, creo que estamos consiguiendo poco a poco mover el mensaje hacia la parte positiva que tiene la IA y, bueno, pues tendremos que pensar en esos riesgos, pero centrémonos también en la parte positiva, ¿no? Porque al final suele dar más noticias, suele dar más clics hablar de la IA va a acabar el mundo que del impacto que tiene la IA. Ayer justo se publicaba un estudio del impacto que tiene la IA esto no es nuestra IA, pero bueno, el impacto que tiene la IA en pacientes con tratamiento psicológico, ¿no? Teniendo esa conversación y cómo tiene un efecto estadísticamente significativo positivo, reduciendo depresión, reduciendo otro tipo de malestar. Y esas cosas dan menos clics, ¿no? Entonces, tenemos que poder ser capaces de ser positivos y optimistas y decir, ostras, esto puede cambiar el mundo, habrá riesgos, como ha habido otros riesgos, los solucionaremos, pero va a ser positivo para todos, o net positivo para todos. ¿Está Europa demasiado obsesionada con contar con un LLM local, digamos, o se puede competir en esta industria desde la capa de arriba? O sea, uno, seguro se puede competir desde la capa de arriba, es nuestra apuesta. Dos,
hay dos partes a esa pregunta, de hecho. Una es, creo que es necesario un LLM europeo. Ahora mismo tengo yo más dudas. Tiendo a no ser súper LLM nacionalista, no tengo esos miedos existenciales. Tenemos Mistral, ¿no? Tenemos Mistral, o sea, con algunas distancias. Yo uso sobre todo LLMs americanos y me va bien y tenemos una buena relación y no hay ningún problema. Igual no tengo esa visión estratégica de geopolítica que me hace falta para entender el asunto. Y la segunda parte de esa pregunta que me decía si se puede o no se puede, antes no era creyente de que se pudiera. Con los lanzamientos creía que estábamos muy atrás y que hacía falta mucho capital. Si habéis seguido más o menos todo lo de DeepSeek, la empresa china que con muchos menos millones ha sido capaz de hacer algo competitivo, pues da ciertas esperanzas, aunque hayamos empezado muy tarde, podamos hacer catch-up y podamos tener un LLM europeo. ¿Qué es el mejor uso de nuestros fondos? No lo sé, pero bueno, técnicamente es posible hacerlo. Muy bien, Álvaro, un placer y larga vida a Lucía. Muchas gracias, Fede.